En una lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo sordo, el millonario Sebastián observaba la escena con cierta incomodidad. La mansión de la Ciudad de México estaba llena de risas, música y el sonido de los niños corriendo. Todo era deslumbrante, desde los regalos caros hasta el entretenimiento contratado. Pero en un rincón apartado, el pequeño Francisco, el invitado principal del día, permanecía inmóvil. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda que pasaba desapercibida en medio de la celebración ruidosa. Todos comentaban sobre él, el niño sordo, pero nadie, ni siquiera su propio padre, parecía dirigirse a él de manera sincera. La escena era el reflejo perfecto de la soledad que se vive en medio de una multitud. Mientras tanto, en una pequeña habitación trasera, se encontraba en silencio Laura, de 8 años. Ella no era invitada a la fiesta, sino la hija de Carolina, una de las criadas, que esperaba pacientemente que su madre terminara su turno. Pero Laura no era una niña común, era Coda, hija de padres sordos. Para ella, la lengua de señas mexicana, LSM, no era solo una segunda lengua, sino su lengua materna, la que usaba para comunicarse con sus padres, la que escuchaba en los regaños, en los cuentos antes de dormir. Para Laura, la comunicación a través de las manos era tan natural como respirar. Desde su ventana veía a Francisco, el niño que observaba desde su rincón. En él reconoció la misma frustración que veía en los rostros de sus padres cuando intentaban navegar en un mundo que no les entendía. Vio la soledad de estar rodeado de sonidos sin sentido y de personas que no sabían cómo acercarse. En su pequeño corazón surgió un impulso irresistible de cruzar ese abismo de silencio. Quiso romper las rígidas reglas de la casa y ofrecer lo único que realmente importaba, una conversación. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos al día. Dale me gusta si te gustó esta historia y deja en los comentarios de dónde nos estás escuchando y a qué hora nos oyes. El antagonista de la historia no era un villano malvado, sino una negligencia bien intencionada. Sebastián amaba profundamente a su hijo, pero veía la sordera de Francisco como un problema que debía solucionar. Externalizó todo, contrató a los mejores tutores, a intérpretes de alto nivel, le dio toda la tecnología avanzada, le dio todo, pero nunca se molestó en aprender a comunicarse con él realmente. Sabía algunas señas básicas, las que usaba para preguntar cómo estaba o para decir es hora de dormir, pero no conocía las señas para preguntar sobre los sueños o los miedos de su hijo. Las conversaciones entre padre e hijo siempre se realizaban a través de un tercero, el intérprete, y así nunca hubo un momento íntimo, un momento de conexión verdadera. Sebastián le daba todo lo material, pero no podía darse a sí mismo. El amor que sentía por Francisco era enorme, pero estaba filtrado por una línea telefónica defectuosa, llegando de una manera fría y distante. Vivían bajo el mismo techo, pero en diferentes mundos, separados por una barrera lingüística que Sebastián nunca intentó cruzar. La fiesta continuaba, un bullicioso monumento a la riqueza de Sebastián, pero también a su mayor defecto. Francisco se acurrucaba cada vez más en su rincón, convirtiéndose en un príncipe solitario en su propio reino. En la cocina, Laura, sintiendo el dolor de Francisco como propio, tomó una decisión. Mientras Sebastián observaba a su hijo, sintió una angustia interna al ver cómo el niño se apartaba más de la fiesta. No era rabia ni rebeldía lo que sentía Francisco, sino un profundo cansancio de no ser entendido, de estar rodeado de personas que no podían ver más allá de su sordera. Sebastián vio cómo su hijo intentaba acercarse a un grupo de niños, pero se apartaban rápidamente, algunos con gestos de desconcierto, otros con sonrisas incómodas. La interacción entre ellos se volvía cada vez más difícil, como si un muro invisible se levantara cada vez que intentaba comunicarse. Laura, desde su lugar en la cocina, observaba la escena con una intensidad que pocos podían percibir. Conocía bien esa mirada, esa de alguien que desea pertenecer, pero no sabe cómo hacerlo.
Vio a Francisco intentar acercarse y cuando lo hizo, vio al intérprete que se deslizaba cerca de él como una sombra, marcando la diferencia aún más. Los otros niños no sabían cómo acercarse. La barrera entre ellos no era solo de lenguaje, sino también de percepción. En ese momento, Sebastián intentó con su autoridad adulta forzar la situación. Se acercó a un grupo de niños y les dijo: «¿Por qué no juegan con Francisco? Tiene un videojuego nuevo». Pero sus palabras solo hicieron la situación más incómoda, como si el niño fuera un proyecto que debía completarse. Francisco ya no era un niño, sino un objetivo a cumplir. Laura sentía en su pecho el dolor familiar que sus padres a veces experimentaban. Sabía lo que era estar rodeada de personas que no hablaban tu idioma, que no te comprendían. Cuando Sebastián intentó llenar el vacío con objetos materiales, Laura comprendió que lo que Francisco necesitaba no era más juguetes, sino una conexión, un lenguaje común. La fiesta estaba llegando a su punto culminante. Los aplausos se elevaban cuando llegó el momento de cantar «Feliz cumpleaños». Pero para Francisco todo eso no tenía sentido. El ruido, los aplausos, las voces que resonaban a su alrededor eran solo una vibración caótica. En ese momento, su instinto de supervivencia se activó. Sin que nadie lo notara, se escapó del círculo de la fiesta. No fue un acto de rabia, sino un deseo profundo de encontrar un lugar en el que pudiera escapar de todo ese ruido, ese aislamiento, esa soledad que lo había perseguido todo el día. Laura fue la única que lo vio irse. Mientras su madre, Carolina, estaba ocupada sirviendo pastel y los adultos distraídos con la fiesta, ella decidió actuar. Aunque sabía que rompía las reglas, que no debía intervenir, su corazón la impulsó a no dejar a Francisco solo en ese momento tan doloroso. Entró silenciosamente a la cocina y siguió al niño. Laura lo encontró en un pequeño pasillo trasero, acurrucado detrás de una gran planta. Sus ojos se encontraron por un instante y Francisco se sorprendió, como si ya esperara una reprimenda. Pero Laura no dijo ni una palabra. Solo le sonrió, una sonrisa pequeña, pero significativa. Con esa sonrisa le estaba diciendo que lo entendía. Luego se sentó a una distancia respetuosa de él, en el suelo, entrando en su mundo de silencio, sin pedir permiso, pero tampoco exigiendo nada. Solo se quedó allí, en silencio, con él. Por un momento, todo se detuvo. No había ruido, no había palabras. Eran dos niños en un pasillo, lejos de la fiesta, alejados de un mundo ruidoso que no los entendía. Laura rompió el silencio, no con palabras, sino con su lengua de señas. Con fluidez y naturalidad empezó a hablar, preguntando: «La fiesta está aburrida, ¿verdad? ¿Quieres ver el escondite secreto que encontré en el jardín?» Francisco, sorprendido, abrió los ojos de par en par. Ya no estaba frente a una extraña del mundo ruidoso. Ahora estaba frente a alguien que hablaba su idioma, el idioma de su alma. La respuesta de Francisco fue inmediata. No necesitó palabras. Sus manos comenzaron a moverse, al principio con vacilación, como si no recordara cómo hacerlo. Pero luego, sus movimientos fueron más fluidos, más rápidos, como si de repente todo hubiera cobrado sentido. Respondió en lenguaje de señas, con un sí tan enfático que su cuerpo entero se unió al gesto. Por primera vez, alguien no le preguntaba si quería algo. Alguien le invitaba a vivir una aventura. Laura y Francisco se escabulleron del pasillo de servicio, cruzando rápidamente la fiesta, sin ser notados por los adultos que continuaban distraídos con la celebración. Evitaron el bullicio de la sala y finalmente llegaron al jardín, donde Laura lo condujo hasta su escondite secreto, un pequeño banco de piedra oculto tras una cascada de bugambilias. Allí, el ruido de la fiesta quedaba sofocado por el murmullo del agua, creando una burbuja de paz donde solo importaba su idioma. La huida no solo fue de la fiesta, sino también del aislamiento que Francisco había sentido durante toda su vida. En ese pequeño refugio, las manos de ambos niños comenzaron a danzar en el aire, moviéndose con fluidez, como si el lenguaje de señas fuera una sinfonía silenciosa. No solo hablaban, sino que también reían.
Se soltaron en carcajadas sin sonido, pero con hombros temblorosos y ojos brillantes. Hablaron de todo y de nada, de los superhéroes favoritos de Francisco, del perro de Laura, de cómo las nubes se parecían a animales. Por primera vez en su vida, Francisco no estaba siendo traducido ni interpretado por un adulto. Estaba siendo escuchado de una manera pura, natural y fluida. No era el niño sordo, era simplemente Francisco hablando con su nueva amiga. Dentro de la mansión, la fiesta comenzó a decaer. Los últimos invitados se fueron, y fue entonces cuando Sebastián se dio cuenta de que no había visto a Francisco en más de media hora. Sintió un repentino pánico y comenzó a buscarlo por toda la casa, temiendo que el niño estuviera escondido, llorando en algún rincón. Su búsqueda lo llevó hasta la biblioteca, donde vio algo que nunca había esperado ver. Allí estaba su hijo, el niño que él pensaba triste y solo, inmerso en la conversación más animada y alegre que había tenido en años, y todo en silencio. Sebastián se quedó paralizado, observando a los dos niños que no necesitaban palabras para comunicarse. Los movimientos de sus manos eran rápidos, llenos de emoción. La conexión entre ellos era tan pura y profunda que dejó a Sebastián sin aliento. Él, con todos sus tutores caros, con los intérpretes profesionales que había contratado, nunca había logrado arrancarle a su hijo ni una pizca de esa alegría. Y ahora, la hija de su criada lo había logrado en minutos, con un don que poseía de forma natural. La magnitud de su propio fracaso como padre lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que no solo había estado externalizando la comunicación, sino también la amistad, la alegría y el corazón de su hijo. La fiesta ruidosa, con sus regalos caros, y la música a todo volumen, parecía vacía y sin sentido en ese momento. Lo único que realmente importaba estaba ocurriendo allí, en ese jardín, en ese silencio compartido entre Francisco y Laura. La vergüenza de Sebastián fue profunda, pero también sintió una nueva y frágil esperanza. No veía a la hija de su empleada interactuando con su hijo. La veía como una maestra, una especie de ángel guardián que había abierto la puerta de un mundo al que él, como padre, nunca había sabido cómo entrar. La fiesta ya había terminado, pero la verdadera celebración de la vida de Francisco acababa de comenzar. Cuando la fiesta terminó y el último invitado se fue, la mansión quedó en silencio. Pero para Sebastián, el sonido de las manos de su hijo seguía resonando en su mente. Esa noche no buscó al intérprete. Fue a la oficina de Carolina, la madre de Laura, con una humildad que ella nunca había visto en él. Le pidió que le hablara de su familia, de la vida en un mundo de silencio, de la belleza del lenguaje de señas. Ya no era el jefe que daba órdenes. Era un padre desesperado que quería comprender el mundo al que durante tanto tiempo se había negado a entrar. La conversación con Carolina fue su primera lección, el primer paso en su camino hacia la redención. Al día siguiente, Sebastián sorprendió a todos. Despidió a los costosos tutores y a los intérpretes profesionales. Llamó a Carolina e incluso a Laura a su oficina. Allí rompió los viejos contratos. Luego se volvió hacia Laura y le ofreció un nuevo trabajo, ser la maestra principal de su hijo, y más importante aún, su mejor amiga. A cambio, no le pagaría un salario, pero invertiría en su futuro, ofreciéndole una beca completa en la mejor escuela de la Ciudad de México hasta que se graduara. Era un intercambio justo, pero había una condición. Sebastián miró a Laura, una niña de 8 años, con el respeto de un maestro y le dijo: «Este acuerdo solo funcionará si me aceptas como tu segundo alumno». La humildad de su solicitud dejó a Carolina y a Laura sin palabras. El millonario, el magnate de los negocios, le pedía a la hija de su criada que le enseñara a hablar el idioma de su propio hijo. Finalmente, Sebastián comprendió que no era suficiente darle voz a su hijo. Él mismo necesitaba aprender a escuchar. Meses después, la mansión ya no estaba en silencio. Ahora se llenaba de un nuevo tipo de conversación. Sebastián, Francisco y Laura estaban sentados en la sala, moviendo las manos en un diálogo animado y fluido. La barrera del intérprete ya había desaparecido.
Discutían, se reían, compartían secretos. Carolina, desde un sillón, observaba la escena, ya no como una empleada, sino como una invitada de honor, una especie de abuela en esta nueva e improbable configuración familiar. La casa, que antes era un lugar de aislamiento, ahora se había convertido en un centro de comunicación y afecto. Sebastián no solo vio cómo ignoraban a su hijo, se vio a sí mismo ignorado de una manera mucho más profunda. Gracias a la valentía de una niña de 8 años, no solo le dio un amigo a su hijo, sino que finalmente aprendió a decir te amo en el único idioma que su corazón podía entender. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma, darle like y dejar tu comentario. Nos encantaría saber de dónde nos escuchas.